Y bueno, chicos, ya son las 10 en punto de la noche, así que ¿qué les parece si comenzamos? Existen historias que desafían toda lógica. Personas que un día estuvieron aquí y al día siguiente simplemente dejaron de existir. Sin rastros, sin testigos y sin respuestas. Son desapariciones que no pueden explicarse. Casos envueltos en sombras, teorías escalofriantes y secretos aterradores en el olvido. Esta noche en la hora macabra los llevaré a través de los casos más inquietantes de desapariciones misteriosas. Prepárense para adentrarse en lo desconocido, porque algunos secretos nunca deberían ser revelados. La historia está repleta de nombres que se desvanecieron en el aire, personas que salieron de sus casas y nunca regresaron, viajaron en trenes y nunca llegaron a su destino, fueron vistos caminando por las calles solo para ser engullidos por la nada. Sus rostros aparecen en carteles de Se Busca, en archivos policiales y en las pesadillas de sus familiares. Pero, ¿a dónde fueron? ¿Qué fuerza desconocida los arrancó de este mundo? Algunos creen en explicaciones lógicas. Secuestros, crímenes sin resolver, errores en la investigación. Pero hay casos que desafían toda razón. Desapariciones en lugares donde nadie pudo haber escapado. Testigos que aseguran haber visto a la víctima para luego comprobar que jamás estuvieron ahí. Expediciones completas que desaparecieron en medio de la nada, dejando solo el eco de sus gritos en el viento. Esta noche, en la hora macabra, exploraremos las desapariciones más aterradoras y desconcertantes de la historia. Desde viajeros que se desvanecieron en el metro de Londres, hasta montañistas que fueron encontrados en circunstancias imposibles. ¿Accidentes? ¿Fenómenos paranormales? ¿O algo aún más oscuro acechando en las sombras? Así que abran bien los ojos y escuchen con atención, porque esta noche puede que descubran que las desapariciones misteriosas no son tan raras como creen. Y tal vez, solo tal vez, alguien o algo los esté observando en este mismo momento. Imaginen este escenario. Una fría madrugada, la niebla espesa cubre la tierra, los caminos están desiertos y de repente alguien desaparece sin dejar ni un solo rastro, nada en sus pertenencias, ni huellas, ni señales de lucha o resistencia. ¿Qué fuerza ha podido borrar su existencia de la faz de la tierra? En este viaje por lo inexplicable, exploraremos lugares donde lo impensable ocurre, zonas donde miles de personas se han desvanecido, como si nunca hubieran existido. Y no estamos hablando de un par de casos aislados, no, sino de fenómenos repetidos, leyendas ancestrales y testimonios escalofriantes que parecen indicar que en algunos lugares el misterio se cierne como una niebla espesa que no podemos atravesar. Esta noche los llevaré a los rincones más oscuros de nuestro planeta, donde las desapariciones no siguen ninguna lógica conocida. Desde los límites del Triángulo de las Bermudas, que ya vimos la semana pasada, hasta los desolados páramos de Alaska. Así que prepárense para conocer historias que pondrán a prueba sus creencias, porque los lugares en los que ocurren no tienen explicación alguna. Hoy, en la hora macabra, desapariciones misteriosas, parte 2. Comenzamos. Y nuestro primer sitio misterioso al que vamos a estar viajando es al lugar donde los muertos caminan.
Y estoy hablando del cementerio de Los Ángeles. En pleno centro de Los Ángeles, entre calles bulliciosas y rascacielos de cristal, existe un lugar olvidado por muchos, pero aún terriblemente presente para aquellos que se han aventurado en sus dominios. Hablamos del cementerio de Los Ángeles, un lugar que ha sido testigo de siglos de historias trágicas, pero que hoy, en el silencio de sus tumbas, guarda un misterio escalofriante. Los muertos parecen no estar en paz. El cementerio, abierto a principios del siglo XX, se encuentra en una zona cercana a la vibrante vida urbana de la ciudad. En su pasado, fue un área de descanso para miles de almas que partieron debido a diversas causas, desde muertes naturales hasta víctimas de tragedias urbanas. Sin embargo, más allá de la historia que el lugar encierra, hay un fenómeno perturbador. Los relatos de aquellos que han estado cerca del cementerio hablan de extrañas apariciones, ruidos inexplicables y figuras sombrías que parecen deambular entre las tumbas. Y este es el caso número 1. El encuentro con la muerte desconocida. Un testimonio verdaderamente terrible. En el año de 1953, un grupo de trabajadores del cementerio de Los Ángeles se encontraba llevando a cabo los habituales labores, tareas de mantenimiento en una zona aislada del Camposanto. La tarde comenzaba a caer y los últimos rayos de sol se colocaban entre las lápidas de piedra. Mientras realizaban su labor, uno de ellos, un hombre de mediana edad llamado Gregory, notó algo extraño entre las sombras. Gregory llevaba años trabajando en el cementerio. Nunca antes había sentido esa presencia extraña que se respiraba en el aire. Un viento frío y pesado comenzó a soplar entre las tumbas. Fue en ese momento cuando, al mirar hacia una tumba en particular, vio a una mujer de pie junto a la lápida. Su figura estaba envuelta en una neblina gris y parecía observarlo fijamente. La mujer vestía una blusa blanca y una falda negra, pero lo más inquietante era su rostro pálido, sin rasgos claros, casi como si estuviera hecha de niebla. Sin poder explicarlo, Gregory se acercó con cautela a la figura, pero cuando sus pies tocaron el suelo junto a la tumba, la mujer desapareció en un parpadeo. Él, sin embargo, sintió un estremecimiento en todo su ser, como si algo de esa visión se hubiera quedado con él. Desde esa tarde, Gregory comenzó a escuchar voces extrañas mientras trabajaba, murmullos que venían de las lápidas, y nadie más veía o escuchaba lo que él experimentaba, pero sentía que algo oscuro y perturbador acechaba entre las tumbas. A los pocos días, Gregory desapareció sin dejar rastro, y no fue el único. Otros trabajadores que reportaron haber visto a esa misma mujer también comenzaron a sufrir accidentes extraños o desaparecieron sin explicación alguna. Caso número 2. La sombra en la cruz. Víctimas de la muerte desmembrada. Una de las historias más conocidas del cementerio de Los Ángeles gira en torno a una figura sombría que aparece cada vez que alguien fallece de forma violenta en las cercanías. La leyenda dice que cuando una muerte trágica o violenta ocurre en la ciudad, como un asesinato o accidente fatal, una extraña sombra se mueve rápidamente entre las tumbas, a la hora en que el sol se oculta y la luna comienza a iluminar el cementerio. En 1967, un policía local llamado John Carver patrullaba el área del cementerio a altas horas de la noche.
John siempre había oído los rumores sobre la sombra en la cruz, pero jamás había tenido una experiencia personal. Sin embargo, esa noche, cuando pasaba junto a una antigua tumba de mármol, sintió como si alguien lo observara fijamente desde las sombras. A medida que avanzaba, una figura oscura se materializó frente a él, una sombra flotante que parecía disolverse entre las lápidas. John intentó comunicarse con la figura, pero antes de que pudiera decir algo, la sombra se desvaneció, dejando un fuerte olor a tierra mojada en el aire. Sin embargo, al día siguiente se descubrió que en las cercanías del cementerio una mujer había sido asesinada en un violento atraco. Desde ese momento, el policía John Carver nunca volvió a patrullar esa zona. Los rumores sobre la sombra en la cruz se multiplicaron y muchas otras personas reportaron desapariciones extrañas y sucesos inexplicables en el cementerio. Algunos creen que la sombra es la manifestación de aquellos que mueren de forma violenta, atrapados en el limbo entre la vida y la muerte. Caso número 3. La peligrosa luz verde. La luz que atrapa a las almas. Y otro fenómeno aterrador que ocurre en el cementerio de Los Ángeles es el de la luz verde que aparece por las noches, generalmente alrededor de las tumbas más antiguas. Se ha reportado que esta luz extraña aparece en forma de un resplandor verdoso flotando cerca de las lápidas. Quienes la han visto aseguran que al acercarse, la luz parece moverse rápidamente y los lleva a una sensación de paranoia y ansiedad. Algunos incluso se han desmayado o perdido la noción del tiempo al intentar seguirla. El cementerio es un lugar de descanso para muchos, pero las historias de muertos que aún caminan entre las tumbas y las luces inexplicables siguen siendo una advertencia de que las almas no siempre descansan en paz. El cementerio de Los Ángeles sigue siendo un enigma que desafía todo intento de comprensión. Las historias que emergen de este lugar y sus desapariciones son tan aterradoras como fascinantes, pues parecen mezclar realidad y superstición, y lo que debería ser un lugar de descanso eterno se convierte en un escenario de presencias inquietantes y fenómenos inexplicables. Chicos, ¿ustedes qué creen que sucede realmente en este cementerio? ¿Creen que la gente desaparece así porque sí? Solo porque de repente ven a esta mujer entre las tumbas. ¿O realmente será algo verdaderamente paranormal? No sé, a lo mejor quizás nunca lo vamos a saber, pero cada historia, cada testimonio, nos deja pues con una inquietante sensación de que los muertos tal vez nunca se vayan y los vivos simplemente se esfuman como si fueran almas o bruma en el viento. ¿Qué les pareció este caso de desapariciones misteriosas, chicos? Siempre los cementerios tienen sus historias, ¿no les parece? En cada lugar, en cada estado, en cada país, en cada pueblo, siempre hay una historia de cementerios, de cosas inexplicables, de personas que desaparecen de la nada. Es increíble la cantidad de historias, anécdotas y leyendas que se pueden presentar en todas las formas, lugares y culturas habidas y por haber. Hola Ismael, muy buenas noches. Sí, solamente es audio porque esto es radio en vivo. Diego, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo estás?
Ángel, buenas noches. ¿Cómo estás, chiquitín? ¿Ayer estuviste? No me acuerdo. Cuéntamelo. No estoy muy segura de haberte visto. ¿Cómo estás? Bueno, chicos, y ahora vámonos al siguiente lugar misterioso. Y este lugar es el vórtice del Atlántico Sur. Y es un enigma en las profundidades, evidentemente, del Océano Atlántico. Pero antes, déjenme darle un pequeño traguillo a mi café, porque ya ven que luego me agarra la garraspera y después ahí ando haciéndole como viejo borracho. Ok, chicos, ahora sí. El vórtice del Atlántico Sur es una de las anomalías más enigmáticas del planeta. Se extiende sobre un área que cubre el sureste de Brasil, Uruguay, parte de Argentina y el Atlántico Sur, alcanzando incluso las costas de África. Se trata de una zona de debilidad en el campo magnético terrestre, lo que permite que una gran cantidad de radiación cósmica y solar penetre en la atmósfera. Esta anomalía ha sido ampliamente estudiada debido a sus efectos en satélites, sistemas de comunicación y equipos electrónicos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el gran número de desapariciones que han ocurrido en la región, muchas de ellas sin una explicación clara. A continuación, les presento algunos de los casos más aterradores y misteriosos que han ocurrido en el Atlántico Sur. Obviamente todo esto va a ser con información detallada sobre las investigaciones y teorías que rodean cada uno de ellos. Y el primer caso es el caso del MB Derbyshire. Esto ocurrido en 1980. Y este es uno de los mayores misterios de la navegación ocurrido en septiembre de 1980, cuando el MV Derbyshire, que era un gigantesco carguero británico, desapareció en extrañas circunstancias. El Derbyshire navegaba con normalidad rumbo a Japón, cuando de repente se perdió todo contacto con esta embarcación. No hubo señales de auxilio ni reportes de problemas mecánicos. Simplemente el barco desapareció sin dejar rastro alguno. Los equipos de búsqueda fueron enviados inmediatamente, pero no se encontraron restos flotando en el mar ni indicios de algún accidente. Durante 14 años, el Derbyshire fue considerado un misterio insondable. En 1994, una expedición logró encontrar los restos del Derbyshire a más de 4.000 metros de profundidad en el fondo del océano. Lo impactante fue que el barco estaba completamente destruido, como si una fuerza gigantesca lo hubiese aplastado en segundos. Ahora, ¿cuáles son las teorías que se tienen acerca de este caso? La primera es una explicación oficial que fue la que dio el gobierno. Y esta teoría oficial indicó que una tormenta masiva pudo haber provocado su hundimiento, pero en realidad esto no explica por qué no hubo tiempo para enviar una señal de emergencia. La teoría número 2 es la que se le llama teoría alternativa, ya que algunos expertos creen que el barco sufrió una anomalía electromagnética, desorientando los sistemas de navegación y provocando una falla catastrófica. Y la siguiente es la hipótesis paranormal,
ya que existen testimonios de marineros que han reportado luces extrañas y perturbaciones magnéticas en el Atlántico Sur, lo que sugiere que el Derbyshire podría haber caído en un vórtice desconocido. Ahora, vámonos al caso número 2, que es la desaparición del vuelo de la Fuerza Aérea Argentina en 1965. Y este es uno de los eventos más escalofriantes sucedido en 1965, cuando un avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Argentina desapareció sin dejar rastro mientras sobrevolaba el Atlántico Sur. Inmediatamente se iniciaron operaciones de rescate para localizar el avión. Sin embargo, jamás se encontraron restos de la aeronave. No hubo restos flotando en el océano ni señales de impacto. Simplemente se desvaneció. Las teorías que se manejan es una falla técnica, ya que algunos investigadores creen que pudo haber sido una falla en los sistemas eléctricos debido a la anomalía magnética. También tenemos otra teoría que es el fenómeno electromagnético, ya que se han registrado tormentas geomagnéticas en el vórtice del Atlántico Sur, que podrían haber interferido en los sistemas de vuelo y causado la pérdida de control. Y por último tenemos la hipótesis OVNI, ya que existen informes sobre avistamientos de luces extrañas en la zona momentos antes de la desaparición. Algunos creen que el avión pudo haber sido absorbido por un fenómeno inexplicable. Caso número 3. Este es el caso del barco brasileño Mare Alta en el 2014. Y este es uno de los casos más recientes y aterradores, ya que esta embarcación llamado Mare Alta partió del puerto de Vitória, Brasil, con rumbo a la isla de Trindade. Todo parecía normal hasta que los familiares de los pescadores dejaron de recibir señales de radio. Luego de 48 horas sin comunicación, se activó un operativo de rescate. 5 días después, el barco fue encontrado a la deriva en el Atlántico Sur. Sin embargo, lo que más impactó a los investigadores fue lo que hallaron a bordo. Primero, no había rastros de la tripulación. 2. La comida estaba servida en la mesa como si los pescadores hubieran desaparecido en medio de una comida. 3. Las luces y el motor del barco aún funcionaban. 4. No había señales de violencia o lucha. 5. El equipo de radio estaba dañado como si hubiera sufrido una sobrecarga eléctrica. Ahora, las investigaciones y las teorías. La explicación oficial es que se sugirió que los pescadores podrían haber sido arrastrados por una ola gigante mientras dormían, pero esto no explica por qué la mesa estaba servida y todo parecía en orden. La teoría número 2 es la anomalía magnética, porque algunos expertos creen que el barco pudo haber atravesado una distorsión electromagnética que afectó la percepción del tiempo y la orientación de los tripulantes. Y por último, la hipótesis paranormal, porque hay quienes afirman que la tripulación pudo haber sido tomada, entre comillas, por una fuerza desconocida, lo que explicaría la ausencia de señales de lucha o pánico. El vórtice del Atlántico Sur sigue siendo un enigma. A pesar de los intentos científicos por explicarlo, los numerosos casos de desapariciones inexplicables han alimentado teorías sobre portales dimensionales y los experimentos ovnis secretos o fenómenos paranormales y ovnis. Chicos, ¿ustedes creen
que lo que sucede en el vórtice del Atlántico Sur es solo una anomalía magnética o existe algo más allá de nuestra comprensión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría haber una explicación racional o el vórtice del Atlántico Sur esconde un secreto aterrador? Y vamos a saludar, a ver chicos, vamos a leer comentarios. Beli dice, yo he caminado desde mi niñez por un costado de un panteón que no estaba bardeado. Nunca me ha ocurrido nada extraño y los vecinos no nos hemos enterado de algo raro. ¡Wow! Bueno, pues lo raro de todo esto es que no haya ocurrido nada raro, porque ya sabes que siempre hay historias de cementerios por aquí y por allá. José Luis dice, me sacó el sistema, no quiere viejitos. Ay, ¿cómo crees, José Luis? Nada de eso, no digas esas cosas. Muy bien, chicos. Pues creo que estos son todos los comentarios. Ahora andan muy calladitos. ¿Por qué andan tan calladitos? Participen, chicos, pregunten. ¿Cuáles son sus teorías? ¿Qué es lo que opinan acerca de estos lugares extraños? Porque ya ven que cuando todo el mundo quiere opinar, ya cuando está acabando el programa y cuando ya nos estamos despidiendo. Ustedes escríbanle, échenle ganas, escriban sus teorías, qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué sucede o qué creen que sucede en estos lugares. Ya saben que me encanta leerlos y escuchar, bueno, no escucharlos, pero sí leer sus comentarios. Adrián dice, yo tengo una historia paranormal buenísima. Ok, Adrián, pues mándamela a mi correo electrónico, porque estoy recabando historias paranormales de mis seguidores, porque voy a hacer un programa especial de todas esas experiencias reales para compartirlas con todos ustedes. Así que si quieres compartirla, con mucho gusto, en un rato cuando termine el programa, en este comentario que me estás dejando, te voy a poner mi correo electrónico para que puedas mandarme tu historia. Tú cuéntamela completa, detallada. También explícame si quieres que mencione tu nombre o quieres que se quede anónimo. Y ya yo me encargo de la redacción o de la corrección de la redacción del mismo, ¿va? A ver, dice Beli, ¿existen las abducciones en lugares donde se pierde la noción del tiempo, como en el estado de Durango? Al decir estado de Durango, ¿te refieres a la zona del silencio? Dice José Luis, todo lo paranormal es parte de la vida. Sí y no. Bueno, sí, pero también no, porque mucha gente no tiene la sensibilidad para detectar los fenómenos paranormales. Eso es totalmente cierto. Ahora dice, Uriel dice, como, yo creo que es como, eh, ay, no me acuerdo de cuál casa fue, que eran anomalías magnéticas y que hacían que se perdieran los instrumentos de navegación. Y supongo que está bien por la posición de la Tierra. Ya ves que hay ahí algunos asuntos con eso de los polos magnéticos o algo así. Sí, de que existen anomalías electromagnéticas, de eso no hay duda alguna. Wonder dice, sí somos muy serios, sí, cómo no, que te la compre otro, porque yo no. José Luis dice, todo bien, te estamos escuchando, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Qué más? A ver. Dice José Luis, dice, yo siento la presencia de seres o espíritus cerca de mí siempre. Órale, eso me interesa. Mándame tus historias a mi correo electrónico. Las quiero, las quiero hoy mismo en mi correo electrónico.
porque quiero hacer un programa de todas estas experiencias que ustedes tan amablemente me están compartiendo. Ok, chicos, pues vámonos al tercer lugar. Y justamente vamos a hablar de una zona que está en México, que es llamada el Triángulo de las Bermudas del Desierto. Y sí, si ya lo adivinaron, estoy refiriéndome a la zona del silencio en México. Para todos los que somos de México, la zona del silencio es un lugar muy conocido por todos nosotros. A lo mejor mucha gente no ha ido precisamente a la zona del silencio, pero sí es un lugar que es como icónico para todos nosotros. Para la gente que está fuera del país, que no es de México, esta historia les va a encantar y la zona los va a dejar fascinados. Esta zona está ubicada en el desierto de Chihuahua, en la región fronteriza entre Durango, Coahuila y el estado de Chihuahua. La zona del silencio es un lugar rodeado de misterio, anomalías electromagnéticas y desapariciones inexplicables. Este sitio ha sido comparado con el Triángulo de las Bermudas y con el vórtice del Atlántico Sur del cual acabamos de hablar. Todo esto debido a los extraños sucesos reportados en la zona. Se dice que en este enigmático lugar, las señales de radio y las brújulas dejan de funcionar. Los relojes se desincronizan y han ocurrido fenómenos inexplicables, como avistamientos de luces extrañas, desapariciones de personas y relatos sobre seres desconocidos. Así que a continuación, exploraremos ustedes junto conmigo los casos más impactantes que han sucedido en este misterioso lugar. Y tenemos el caso número 1, que es el misterioso caso del cohete Athena. Esto sucedió en 1970. Uno de los eventos que pusieron a la zona del silencio en la mira del mundo ocurrió en 1970, cuando un cohete experimental de la NASA, conocido como Athena, desvió su trayectoria sin ninguna explicación y se terminó estrellando en pleno corazón del desierto de Chihuahua. La fecha, 11 de julio de 1970. Origen, base militar de Green River, en Utah, Estados Unidos. Su destino, campo de pruebas de misiles en White Sands, Nuevo México. El evento inesperado fue el cohete cambió su trayectoria de forma inexplicable, desviándose 600 kilómetros de su curso y cayendo en la zona del silencio. La NASA envió un equipo de científicos y militares para poder recuperar los restos del cohete. Al llegar al lugar, reportaron fallas en las brújulas, radios y sistemas electrónicos. No podían comunicarse con sus bases, lo que dificultó las operaciones de rescate. Lo más inquietante es que los lugareños reportaron luces en el cielo y un extraño resplandor la noche en el que el cohete cayó. Algunos testigos aseguraron haber visto figuras humanoides observando a los militares desde la distancia. Los científicos encontraron restos de extraños minerales en la zona, algunos de los cuales parecían no coincidir con las características geológicas del área. Las teorías. Primero, pudo haber sido una interferencia electromagnética, ya que se cree que la anomalía magnética de esta zona pudo haber alterado el curso del cohete. Teoría número 2, atracción de objetos metálicos. Algunos investigadores sostienen que el área emite una fuerza desconocida que puede desviar objetos en movimiento.
Teoría número 3. Experimentos secretos. Ya que existen teorías que sugieren que el cohete fue atraído a propósito debido a algún experimento oculto en esa zona. Caso número 2. La desaparición del explorador Rafael Buendía en 1995. Y este es uno de los casos más escalofriantes relacionados con la zona del silencio, ocurrida en 1995, cuando el explorador y periodista mexicano Rafael Buendía desapareció en la región mientras investigaba los fenómenos extraños del lugar. Fecha: octubre de 1995. Lugar: zona del silencio en el área de Durango. Ocupación: periodista y explorador. Objetivo: realizar una expedición para documentar los fenómenos extraños de la región. Antes de desaparecer, Rafael Buendía realizó una llamada de radio a su equipo de apoyo. En ella dijo lo siguiente: no sé qué está pasando. Algo está interfiriendo con mis instrumentos. La brújula gira sin control. Veo luces en el horizonte. No parecen vehículos. Parecen flotantes. Dios mío, algo se está acercando a mí. Un equipo de rescate fue enviado a buscarlo 2 días después, cuando dejó de dar señales de vida. Al llegar al lugar donde se suponía que estaba, no encontraron rastro de él. Lo más aterrador fue que su equipo de campamento estaba intacto con su comida y pertenencias en su lugar. No había huellas que indicaran que se había movido de la zona, y su cámara de video fue hallada, pero la cinta estaba borrada por completo. A pesar de las intensas búsquedas, Rafael nunca fue encontrado y se manejaron diversas teorías. Se dice que la zona del silencio podría contener un vórtice interdimensional, lo que explicaría la desaparición sin rastros, es decir, que podría haber caído en un portal dimensional. Segunda teoría: la intervención extraterrestre, ya que testigos han reportado avistamientos de ovnis en la zona, por lo que algunos creen que igual y fue abducido. Teoría número 3. La desorientación extrema, ya que debido a las anomalías electromagnéticas, pues pudo haber perdido el sentido de la ubicación, ya que su brújula pues no funcionaba, aunque esto no explica la ausencia de su cuerpo. Caso número 3. El incidente de los seres extraños en 1975. Y este es un caso muy inquietante, porque resulta que un grupo de exploradores afirmó haber tenido un encuentro con seres desconocidos en la zona del silencio. El grupo estaba explorando la región cuando una tormenta repentina los sorprendió. En medio de todo el caos, apareció una pareja de extraños sujetos vestidos con ropa azul muy ajustada. Los extraños personajes les hablaron en perfecto español, ofreciéndose a guiarlos hacia un refugio. Cuando la tormenta terminó, los exploradores intentaron agradecerles, pero los sujetos simplemente desaparecieron sin dejar rastro. Se han registrado otros avistamientos similares de estos seres en diferentes años. Testimonios de habitantes locales mencionan que estos seres no dejan huellas y aparecen en momentos de peligro. Y algunos han sugerido que podrían ser entidades interdimensionales o extraterrestres. A lo largo de los años han surgido muchas teorías para intentar explicar los fenómenos en la zona del silencio.
Por ejemplo, que hay un campo magnético anómalo y que la zona posee una intensa actividad magnética que interfiere con las señales de radio y brújulas. Esto podría explicar por qué los sistemas electrónicos fallan. También que todas estas cosas extrañas que suceden ahí es por impactos de meteoritos, porque se han encontrado altos niveles de minerales extraterrestres en la zona, lo que sugiere que podrían ser un punto de impacto de meteoritos antiguos. De hecho, algunas teorías afirman que esto podría haber alterado la composición geológica del área. Tercer teoría, que se dice que a lo mejor hay una base extraterrestre oculta, porque pues mucha gente ha reportado avistamientos de ovnis en la zona. Algunos creen que podría existir una base extraterrestre subterránea que genera las anomalías. La siguiente teoría, como siempre, es que es un portal interdimensional, porque se dice que el área contiene una distorsión espacio-temporal que podría explicar las desapariciones. Algunos creen que quienes han desaparecido podrían haber cruzado simplemente a otra dimensión. La zona del silencio sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del mundo. Las anomalías magnéticas, los avistamientos de seres extraños, las desapariciones inexplicables y los fallos en la tecnología han convertido a esta región en un foco de misterio. Y chicos, ¿esto es solo un fenómeno natural o existe algo más allá de nuestra comprensión en este misterioso lugar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Podría la zona del silencio ser un portal a lo desconocido? Y vamos a leer comentarios. A ver, dice. Antes de que se me pierda. Uriel dice, yo lo único que conozco de la zona del silencio es un lugar que se llama Tlahualilo de Zaragoza. En uno de mis primeros trabajos me tocó estar ahí con unos productores de melón de la zona y lo más extraño que me contaban es que sus animales se iban a morir en esa parte. Es como si algo hiciera que ahí buscaran dónde morirse. Y los señores mayores me decían que no me internara mucho en esa parte de la biosfera del Mapimí, porque ya no regresabas, que había habido muchas personas que ya no volvían después de que entraban en esos lugares y que algunas personas regresaban con enfermedades y se referían a cáncer, enfermedades de la piel y algo así. Nunca supe por qué solamente era lo que me decían las personas mayores en Tlahualillo de Zaragoza, justamente en un pueblo muy pequeñito que se llama La Campana. ¡Guau! Sí, pues es que es una zona bastante famosa por todas estas cosas anómalas que suceden ahí. Hola, Míconos, muy buenas noches, bienvenido. José Luis dice, he estado durmiendo y en los sueños, a ver, he estado durmiendo y en los sueños he estado en ese lugar de la zona del silencio. Ah, caramba, eso está raro. Adrián dice, yo solo conozco a los héroes del silencio. Ay, Dios. Wonder dice un gran saludo para ti, Boom Boom. Gracias. Muy bien, chicos. Les recuerdo. Ya sé que van a empezar así como que, ya va a empezar con sus chingadas estrellitas. Pero pues ahí están, chicos, ¿yo qué? Échenme la mano, apóyenme con sus estrellitas. Si les gusta el contenido, regálenme corazoncito. Y si les gusta mucho el contenido, regálenme estrellitas. Este fue un anuncio no patrocinado, pero ahí están por si alguien gusta, ¿verdad? Bueno, vámonos
al siguiente lugar donde suceden desapariciones extrañas. Y este lugar es uno que me pidieron mucho la semana pasada y es uno de los más conocidos de desapariciones, por supuesto. Y vamos a hablar... Ay, ya voy a empezar con la garraspera. Vamos a hablar del incidente del Paso Dyatlov, que es uno de los misterios más enigmáticos del siglo XX. Y les voy a contar la historia, porque es muy, muy interesante. En febrero de 1959, 9 excursionistas soviéticos perdieron la vida en circunstancias inexplicables en los montes Urales del norte, en la entonces Unión Soviética. A pesar de las numerosas investigaciones y teorías propuestas, las causas exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate y especulación. El grupo, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, que eran estudiantes y graduados del Instituto Politécnico de los Urales, que actualmente es la Universidad Técnica Estatal de los Urales, liderados por Igor Dyatlov, de 23 años, tenían como objetivo alcanzar la cima del monte Otorten, que es una ruta clasificada como de alta dificultad. Todos los miembros eran esquiadores experimentados y estaban bien preparados para las condiciones invernales extremas. Y ahí les va el desarrollo de la expedición. Cronológicamente, chicos, 23 de enero de 1959, el grupo salió de Sverdlovsk, hoy llamado Ekaterimburgo, en tres hacia Ivdel, en el norte de los Montes Urales. 2 días después, o sea, el 25 de enero, llegaron a Visay, el último asentamiento habitado en la región, donde descansaron y se abastecieron para la travesía. 2 días después, 27 de enero, iniciaron su marcha hacia el monte Otorten. Un día después, 28 de enero, Yuri Yudin, uno de los miembros, se sintió enfermo y decidió regresar, reduciendo el grupo a 9 personas. 3 días después, 31 de enero, el grupo llegó a una zona elevada y comenzó a prepararse para el ascenso final al Otorten. Un día después, 1 de febrero, debido a condiciones climáticas adversas y una visibilidad reducida, desviaron su ruta hacia el oeste, estableciendo un campamento en la ladera oriental de la montaña Kholat Skal, conocida como Montaña Muerta en la lengua local mansi. Cuando el grupo no regresó según lo previsto, se organizó una operación de búsqueda. 26 de febrero. Los rescatistas encontraron la tienda del grupo en la ladera del Kholat Skal. Estaba dañada y cubierta de nieve, con cortes que parecían haber sido hechos desde el interior. Cerca de la tienda se hallaron huellas que indicaban que los excursionistas habían abandonado el campamento descalzos o con calcetines. A 1.5 kilómetros de la tienda, bajo un gran pino, se encontraron los cuerpos de Yuri Doroshenko y Georgi Krivonichenko, descalzos y vestidos con ropa interior. Cerca de ellos había restos de una fogata. Entre el pino y la tienda se hallaron los cuerpos de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin, en posiciones que sugerían que intentaban regresar al campamento. 2 meses después, en una quebrada cubierta de nieve, a unos 75 metros del pino,
se encontraron los cuerpos de los 4 miembros restantes: Alexander Kolevatov, Lyudmila Dubinina, Nikolai Tivox Brignols y Semyon Solotaryov. Estos presentaban lesiones más graves, incluyendo fracturas craneales y torácicas, y algunos carecían de ojos y lengua. La investigación inicial concluyó que los miembros del grupo murieron debido a una fuerza desconocida e irresistible, que se determinó que no había indicios de la presencia de otras personas en la zona. Las lesiones internas eran comparables a las de un accidente automovilístico, pero sin heridas externas significativas, y que algunas prendas de los fallecidos presentaban niveles de radiación elevadas. El caso fue cerrado en mayo de 1959 y los archivos fueron clasificados, lo que alimentó especulaciones y teorías conspirativas. A lo largo de los años se han sugerido diversas explicaciones para el accidente. La primera, avalancha. O sea, que una avalancha pudo haber obligado al grupo a evacuar la tienda precipitadamente. Las lesiones podrían ser consecuencia de la presión de la nieve. Sin embargo, la inclinación de la ladera y la ausencia de signos evidentes de avalancha, pues, digamos que ponen en duda esta teoría. Número 2. O sea, teoría número 2. Fenómenos naturales. Y esta habla acerca de los infrasonidos, porque vientos fuertes podrían haber generado infrasonidos que inducen pánico, causando que los excursionistas abandonaran la Tierra. Deslizamientos de placas de nieve, porque podría ser que una capa superficial de nieve pudiera haberse deslizado causando lesiones y pánico. Teoría número 3. La intervención militar, ya que se especula que el grupo pudo haber ingresado accidentalmente en una zona de pruebas militares secretas, siendo víctimas de experimentos con armas o pruebas de misiles. Teoría número 4. Encuentros con fauna salvaje, ya sea por ataque de animales salvajes, y esto pudo haber causado pánico y lesiones, aunque no se encontraron rastros de animales en la escena. Y por último, la teoría número 5, que son los fenómenos paranormales, ya que algunos sugieren la intervención de entidades sobrenaturales o extraterrestres, basándose en testimonios de luces extrañas de las muertes. En 2019, las autoridades rusas reabrieron la investigación, centrándose en causas naturales. En 2020 concluyeron que una avalancha fue la causa más probable de las muertes, aunque esta explicación no ha convencido a todos los investigadores y familiares de las víctimas. El incidente del Paso Dyatlov continúa siendo objeto de estudio y debate, con múltiples teorías que intentan explicar las misteriosas muertes de los 9 excursionistas. A pesar de las investigaciones y conclusiones oficiales, el caso. Así que, ¿cómo ven, chicos? Está súper extraño esto del caso de Dyatlov, ¿no? Del caso del Paso de Dyatlov. A pesar de que no es una desaparición como tal, pues es un caso bastante extraño. O sea, simplemente es una muerte. Desapareció realmente, sí desaparecieron las vidas de estas personas, aunque no querramos decirlo así. Ahora dice, José Luis dice, esperando la señal de video en vivo. Te digo, el sistema juega conmigo. Ay, qué cosa. Ok, Juan Carlos Martínez dice, hello, ojitos de sol, aquí presentes y atentos. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenido. Beligerante dice, como viajero me tocó pasar algunas ocasiones por esa zona del silencio y sí llegué a sentir la sensación de perder la noción del tiempo.
no nos deteníamos solamente en un lugar llamado La Roca en el estado de Durango. ¡Wow! Beli, muchísimas gracias por tus 200 estrellitas, te lo agradezco muchísimo. Dice José Luis, si se contaran todas las historias de personas desaparecidas por exploración en todo el mundo serían miles. Claro. Wonder, 50 estrellitas, muchísimas gracias. Adrián dice, ya no te oigo. ¿Cómo que ya no me oyes? ¿En serio? ¿Nadie me oye? ¿Qué es lo que pasa? José Luis dice, a cada rato me saca Facebook. Válgame el cielo. Adrián, 99 estrellitas, muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Díganme si me escuchan bien, porque no quiero estar hablando como un periquillo sola. Así que comenten, manténganse comentando para saber que todavía estamos aquí presentes. Yo me veo con conexión, me veo aquí presente con ustedes. Así que por favor, denme señales de vida para saber si debo continuar o me espero. Háblenme, chicos, contéstenme, escríbanme, pónganme lo que sea para saber que estamos aquí presentes todavía. ¿Estamos aquí? ¿No estamos aquí? Muy bien, José Luis, perfecto. Andrés, muy buenas noches, bienvenido. Bueno, ahora vámonos al quinto lugar. Y aquí ya nos estamos acercando o ya estamos dentro del continente americano. Y ya saben que Estados Unidos tiene muchos, pero muchos lugares que son muy misteriosos y que guardan pues realmente muchos enigmas. Así que en este momento estoy hablándoles del misterioso Triángulo de Bennington. Denme un minutito nada más. Una disculpilla, es que me está atacando la tos a morir, pero no quiero que estén oyendo cómo le doy unos tragonones al café, porque me da penilla. Me da penilla que me oigan tomar agua. Ok, chicos. El Triángulo de Bennington es una región ubicada en Vermont, en Estados Unidos, famosa por una serie de desapariciones inexplicables, avistamientos de criaturas extrañas y fenómenos paranormales. Se le ha comparado con el Triángulo de las Bermudas debido a la cantidad de eventos inexplicables que han ocurrido en la zona. El Triángulo de Bennington no es un área delimitada oficialmente, pero se dice que abarca los pueblos de Bennington, Woodford, Shaftesbury y Somerset, con el monte Gladstone, esto en el centro. Es decir, todos estos pueblos, Bennington, Woodford, Shaftesbury y Somerset, están alrededor del monte Gladstone. Esta zona está cubierta por densos bosques, colinas y senderos que la convierten en un lugar ideal para el excursionismo, pero también en un terreno peligroso donde muchas personas han desaparecido sin dejar rastro. En 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron sin explicación en la región. Ninguno de los casos ha sido resuelto completamente, lo que ha alimentado diversas teorías sobre lo que sucede en el Triángulo de Bennington. Caso número 1. Middle Rivers, 1945. Middle Rivers, mucho de escopeta en un arroyo seco, lo
A ver, aquí sigo, chicos. No sé qué está pasando, me sacó la aplicación, pero creo que todavía estamos aquí. Ok, eh, ¿alguien me puede decir en dónde nos quedamos? Bueno, quiero pensar que debo de repetir lo del caso número 1 desde el inicio por si alguien no lo escuchó, ¿vale? Mientras déjenme leer comentarios, díganme en dónde me quedé. A ver, dice Manuel Margariño, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel. Dice, no son mías las estrellas, mi lady. ¡Ay! Javi, eran tuyas, una disculpa. Es que de repente se me van los mensajes tan rápido. A ver, Andrés dice, te escucho bien. Calo dice, tú síguele, me están fallando los audífonos porque son de los que tienen azul diente. Ok, chicos. A ver, entonces, estamos hablando del caso número 1 del Triángulo de Bennington, ¿va? Y este caso es acerca de una persona que se llama Miri Rivers, que era un guía que era de caza experimentado, que tenía 74 años. Y el 12 de noviembre de 1945 estaba liderando un grupo de cazadores en la zona de Hell Hollow, cerca del monte Gladysbury. En un momento, Rivers se adelantó al grupo y nunca volvió a ser visto. Se organizó una gran búsqueda que duró semanas, pero nunca se encontró rastro de esta persona, salvo un cartucho de escopeta que fue hallado en un arroyo seco, lo que sugiere que pudo haber pasado por ahí. Como era un experto en supervivencia, muchos descartaron que simplemente se hubiera perdido. Caso número 2. Paula Jean Weldon. Y esta chica era una estudiante de 18 años del Bennington College y desapareció el 1 de diciembre de 1946, cuando salió a caminar por el Sendero de la Lengua de Largo, o también conocido como Long Trail. Algunos testigos la vieron antes de que entrara en el bosque. Cuando no regresó, se inició una intensa búsqueda con cientos de voluntarios, perros rastreadores e incluso el FBI, pero nunca se encontró ningún rastro de Paula. No había signos de lucha ni evidencia de su paradero. El caso de Paula Jean Weldon llevó a la creación de la Policía Estatal de Vermont, ya que en aquel momento el Estado no tenía un cuerpo policial capaz de manejar desapariciones de esa magnitud. Caso número 3. James Tedford, que era un veterano de guerra de 68 años que desapareció en circunstancias imposibles. Este hombre regresaba en autobús a Bennington desde St. Albans, en Vermont. Según testigos, lo vieron sentado en su asiento cuando el autobús salió de la última parada antes de Bennington. Pero cuando el vehículo llegó a su destino, Tedford había desaparecido. Su equipaje seguía en la bodega y su boleto de autobús estaba en su asiento. Nadie en el autobús lo vio bajarse. Esta desaparición desafía toda lógica, ya que sucedió dentro de un transporte en movimiento con miles de ojos y testigos. Caso número 4. Paul Jepson en 1950. Y esto sucedió el 12 de octubre. Paul Jepson, de 8 años, era un niñito, desapareció cuando su madre lo dejó en su camioneta por un momento mientras realizaba una compra. Cuando volvió, el niño ya no estaba. Se organizó una búsqueda masiva con cientos de voluntarios y perros rastreadores. Los perros siguieron su rastro hasta las vías del tren,
pero luego el rastro desapareció de manera repentina. Algunos creen que el niño fue secuestrado, mientras que otros sostienen que fue absorbido por algo inexplicable en el bosque. Caso número 5. Frieda Langer, 1950. El 28 de octubre de 1950, Frieda Langer, de 53 años, desapareció mientras caminaba con su primo cerca del monte Glastonbury. Langer tropezó en un arroyo y decidió regresar al campamento a cambiarse de ropa. ¿Pero qué creen? Nunca llegó. Durante meses se organizó una búsqueda con más de 400 voluntarios y aviones militares. El 12 de mayo de 1951, su cadáver fue encontrado en un área que ya había sido revisada un montón de veces. Su estado de descomposición era tan severo que no se pudo determinar la causa de la muerte. Esta es la única persona de la lista que fue encontrada, pero su hallazgo solo generó más preguntas. Dado que las desapariciones ocurrieron en la misma área y sin explicación, han surgido varias teorías sobre el Triángulo de Bennington. Primero, como siempre, y esa no puede faltar, la actividad paranormal. Algunos creen que la zona está maldita, ya que los nativos americanos la consideraban un lugar sagrado y evitaban la montaña. Se habla de sombras, luces extrañas y sensaciones de ser observado. Teoría número 2. Criatura desconocida. Testigos han reportado avistamientos de un hombre bestia parecido a Pie Grande. Se dice que en la región vive una criatura que secuestra personas. Teoría número 3. La infaltable. Portales dimensionales. Se ha sugerido que la zona podría ser un portal interdimensional donde las personas desaparecen sin dejar rastro. Esto explicaría por qué los perros pierden el rastro de los desaparecidos. Teoría número 4. Y esta es muy escalofriante. Asesino en serie. Algunos piensan que pudo haber sido un asesino serial operando en la zona en los años 40 y 50, aunque no hay evidencia concreta. El Triángulo de Bennington pues sigue siendo un lugar envuelto en misterio. Las desapariciones, la falta de evidencia y los relatos de sucesos extraños han convertido esta región en una de las más enigmáticas de Estados Unidos. A pesar de las investigaciones y los años transcurridos, nadie sabe realmente qué sucedió con las personas que desaparecieron en el Triángulo de Bennington. ¡Guau! Demasiadas desapariciones y es muy extraño que solamente una persona haya sido encontrada. O sea, ¿ustedes qué teorías tienen? ¿Qué creen que pasa en esta zona? Digo, independientemente de todas estas teorías, de los portales interdimensionales y cosas así, como hay varias teorías que barajan cosas como más reales, como por ejemplo el asesino serial, por decir algo, eh, no sé, me da la vibra de que más bien sí pudo haber sido un asesino serial. Pero, pues no sé, cuéntenme ustedes cuál es su opinión, qué piensan, qué creen, qué deducen, qué teorizan acerca del Triángulo de Bennington, que me parece una zona bastante interesante de estudiar, chicos. A ver, Adrián dice, en casi todo México la gente desaparece. La barranca de Huentitán, el bosque de la primavera, todo Culiacán. Pues sí, México últimamente, bueno, desde hace bastantes años, ha sido escenario de muchas desapariciones. Lastimosamente, pues no son desapariciones tan extrañas, o sea, son desapariciones forzadas y eso da más miedo todavía. A ver, dice José Luis Ferreira, dice los dos triángulos y el sorbo de café. Muy bien.
Beli, sí la escuchamos, mi lady, pero seguimos con las interrupciones de la señal. Ok, chicos. Muy bien, perfecto. Ahora vámonos a la siguiente parada, que son los misterios del monte Shasta. Y el monte Shasta está ubicado en el norte de California. Les cuento un poquito acerca de este lugar. El monte Shasta es un volcán de más de 4.300 metros de altura y es considerado un lugar mágico y misterioso. A lo largo de los años ha sido el escenario de desapariciones inexplicables, avistamientos de seres extraños, luces misteriosas y fenómenos paranormales. Desde los pueblos indígenas hasta exploradores modernos, el monte Shasta ha sido fuente de leyendas y teorías sobre ciudades subterráneas, portales interdimensionales y encuentros extraterrestres. Su ubicación, Cordillera de las Cascadas, California, Estados Unidos. Altura, 4.322 metros sobre el nivel del mar. Tipo, estratovolcán. Pueblos cercanos, Mount Shasta City, Whit y Duns Muir. Población indígena, Wintu, Shasta, Karuk y Modoc. El monte Shasta es un lugar sagrado para varias tribus nativas americanas, quienes creen que en su interior habitan seres espirituales y guardianes del mundo subterráneo. También ha sido un imán para exploradores, místicos y buscadores de lo paranormal, quienes aseguran que este lugar esconde una antigua civilización perdida, portales a otras dimensiones y bases extraterrestres. Caso número 1. La desaparición de John Doe en 2011. Y este es uno de los casos más extraños, cuando un niño de 3 años desapareció en el bosque cerca del monte Shasta. La familia acampaba en un área remota cuando el niño desapareció durante 5 horas. Cuando lo encontraron, estaba en perfecto estado de salud, sin señales de haber sufrido frío o hambre. Sin embargo, lo que dijo después dejó a todos con la boca abierta. Según el relato del niño, una mujer con la cara de su abuelita lo llevó a una cueva subterránea donde lo acostó sobre una cama de piedra fría. También afirmó que había seres extraños en el lugar que le hicieron pruebas. Lo más inquietante es que mencionó que la mujer no era realmente su abuelita, sino un ser que intentaba parecerse a ella, pero que tenía un comportamiento extraño y ojos brillantes. Los Wintu, una tribu indígena local, creen en la existencia de seres subterráneos que habitan el monte Shasta y que ocasionalmente secuestran a humanos. Este es un dato bastante curioso. Caso número 2. La desaparición de Carl Landers. Esto en 1999. Un excursionista llamado Carl Landers desapareció mientras intentaba escalar el monte Shasta con 2 amigos. El grupo se encontraba a 3.200 metros de altura cerca de un campamento base llamado Helen Lake. Landers decidió adentrarse y adelantarse solo para llegar más rápido a la cima. Pero, ¿qué creen? Nunca volvió a ser visto. Las autoridades organizaron una de las búsquedas más grandes en la historia del monte Shasta, con helicópteros, perros rastreadores y equipos de rescate, pero nunca encontraron ningún rastro de Carl Landers, ni siquiera a su equipo. Lo extraño es que las condiciones meteorológicas eran favorables y Carl era un escalador bastante experimentado. No se encontraron pistas de una caída o ataque de un animal, lo que ha llevado a especular sobre una desaparición sobrenatural o interdimensional. Caso número 3.
La desaparición de James Arthur Hills en 2007. Y este es otro caso bastante reciente, cuando James Arthur Hills, un senderista de 35 años, desapareció mientras exploraba el bosque. James le dijo a su familia que quería explorar la energía del monte Shasta. Salió en su auto hacia la montaña y nunca más se supo de él. Un mes después encontraron su auto intacto en un camino forestal, pero nunca encontraron su cuerpo ni señales de qué le ocurrió. Algunos creen que pudo haber sido absorbido por una dimensión alterna o haber entrado en contacto con seres que habitan en el interior de la montaña. Y en base al monte Shasta también hay un montón de leyendas y también se las quiero contar porque son bastante interesantes. Hay una leyenda que se le llama la leyenda de Telos, que es la ciudad subterránea de la que hablan los nativos americanos. Y esta ciudad subterránea se supone que es propiedad de unos seres que les llaman lemurianos. Y este es uno de los mitos más famosos del monte Shasta, porque como ya les digo, muchos de los nativos dicen que en su interior existe una ciudad subterránea llamada Telos, donde habita una civilización antigua conocida como lemurianos. Según la leyenda, Lemuria era un continente avanzado que existió hace miles de años en el Pacífico. Cuando Lemuria se hundió en el océano, algunos de sus habitantes escaparon y se refugiaron en el monte Shasta. Se dice que los lemurianos son seres de gran sabiduría, con túnicas blancas y poderes psíquicos. Y mucha gente afirma haber visto luces extrañas, figuras humanoides y portales interdimensionales en la zona. También se dice que hay infinidad, pero infinidad de avistamientos ovnis y luces misteriosas. Porque supuestamente el monte Shasta es un punto caliente de avistamientos ovni. Muchos excursionistas y residentes han reportado luces que flotan sobre la cima de la montaña, esferas luminosas que desaparecen en el cielo, naves con formas de disco entrando y saliendo del volcán. Algunos creen que dentro de la montaña hay una base extraterrestre oculta, lo que explicaría las desapariciones y los fenómenos extraños. Por otro lado, también se manejan los portales interdimensionales y esta teoría sugiere que el monte Shasta es un borde energético o portal interdimensional. Hay historias de personas que han entrado en la montaña y han salido en otro lugar sin explicación. Aquí seguimos. Ok. Algunos afirman haber visto figuras humanoides que aparecen y desaparecen en el bosque. Y se dice que el tiempo y el espacio no funcionan de la misma manera en ciertas áreas de la montaña. El monte Shasta sigue siendo uno de los lugares más enigmáticos del mundo y a lo largo de los años de desapariciones totalmente inexplicables. Desapariciones inexplicables, avistamientos de seres extraños y luces misteriosas, relatos de civilizaciones ocultas, ocultas en su interior, fenómenos paranormales y portales interdimensionales. Esto está pues bastante raro, porque a pesar de las investigaciones nadie ha podido explicar por qué tantas personas desaparecen sin dejar rastro en esta zona. Lo que es seguro es que el monte Shasta no es un lugar común, sino un sitio donde la realidad parece doblarse y donde lo imposible puede suceder. Y esto me recuerda mucho, pues esto de los volcanes, porque si se fijan, por ejemplo, los que somos de México, pues ¿cuántos videos no hay de luces extrañas que entran y salen del Popocatépetl, por ejemplo? Entonces siento que los volcanes sí tienen cierto imán para este tipo de cosas, incluso del Popocatépetl.
Popocatépetl, se ha mencionado mucho exactamente lo mismo que del Monte Shasta, que hay una base militar, que ahí casi casi es un lugar donde entran y salen naves espaciales, que cuando hay erupciones es cuando más actividad ovni hay. Entonces, ¿ustedes qué opinan, chicos? ¿Ustedes creen que los volcanes sean un lugar que llame la atención a los eventos ovni? Cuéntenmelo, porque hay muchas evidencias de, como les digo, del volcán Popocatépetl, donde se ven que entran y salen lucecitas, que son raras, que como que no tienen explicación. Vamos a leer los comentarios. A ver, dice, en México existen varios puntos en donde desaparece la gente. Por ejemplo, en Tehuacán, Puebla, hay un pequeño cerro que le llaman el Cerro Colorado. Hay historias de mucha gente que desaparece y buscan por mucho tiempo sin tener éxito. Al pasar un año, esta persona desaparecida reaparece, pero completamente sin cordura ni lucidez mental. ¡Órale! ¡Órale, Juan Carlos! ¡Qué buena historia! Víctor, muy buenas noches, bienvenido. Beli dice, los crímenes comúnmente son resueltos aunque sea años posteriores, pero en lo personal, en algunos de los casos sí se trata de abducciones. Úchalas, pero para saber si sí se tratan o no de abducciones, pues está cañón, ¿no? A ver, dice, Javi dice, el que fue primer ministro de Australia en 1967 desapareció en ese año al ir a nadar muy al sur de la península de Mornington, esto en Australia, cerca de Melbourne. No se encontró jamás. Se rumora que se encontró con un submarino soviético que quedó de ir por él en secreto. Uy, pues no lo dudo, ¿eh? ¡Wow! Tienen unas historias ustedes bastante buenas, chicos. Y ahora vamos a cerrar con brochecísimo de oro porque este bloque o este último lugar me encanta, me fascinó la historia. Y esto ya no es tan natural ni en un bosque, ni en un lago, ni en un mar, ni en un desierto. Esto sucede en el metro de Londres, que son los misterios de este subway, donde hay desapariciones, fantasmas y secretos oscuros. El metro de Londres, conocido como The London Underground o The Tube, es el sistema de transporte subterráneo más antiguo del mundo, inaugurado en 1863. Cuenta con una historia oscura llena de misterios, desapariciones inexplicables, fenómenos paranormales y estaciones abandonadas que ocultan secretos aterradores. Desde gente que desaparece sin dejar rastro, hasta fantasmas que atormentan a los pasajeros, el metro de Londres es considerado uno de los lugares más embrujados del mundo. A lo largo de los años, trabajadores, pasajeros y policías han reportado experiencias inquietantes en sus túneles, muchos de los cuales fueron construidos sobre cementerios antiguos y pasadizos secretos que datan de la Edad Media. A continuación, ustedes, junto conmigo, exploraremos los misterios más escalofriantes del Metro de Londres y los casos de desapariciones más inquietantes. Caso número 1. Estaciones abandonadas y secretos ocultos. A lo largo de su historia, varias estaciones de este metro han sido cerradas o abandonadas. Algunas se usan como refugios antiaéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Otras fueron clausuradas por ser consideradas peligrosas. Y algunas más se rumorea que fueron selladas
debido a actividades paranormales y desapariciones misteriosas. La estación de British Museum y la maldición egipcia es un ejemplo claro de ello. Y este es uno de los misterios más escalofriantes del metro de Londres, que es la estación abandonada del British Museum, cerrada en 1933. Se dice que la estación estaba conectada con los túneles del museo en donde se exhiben momias egipcias. Los empleados del museo y del metro comenzaron pues a reportar apariciones de una figura espectral vestida con ropas egipcias, supuestamente el espíritu de un sacerdote maldito. Se dice que gritaba en un idioma desconocido y que su presencia causaba accidentes en los túneles. También tenemos la desaparición de los hermanos Carter. En 1935, dos hermanos, Edgar y Alfred Carter, entraron a la estación abandonada para explorarla. Nunca fueron vistos nuevamente, y me estoy refiriendo a la estación esta del British Museum. Total que se organizó una búsqueda exhaustiva, pero pues no se encontraron rastros. Lo más inquietante es que a los pocos días se escucharon gritos provenientes de la estación clausurada y algunos testigos aseguraron que las sombras de los hermanos podían verse en las paredes de la estación. Después de varios incidentes, se selló permanentemente la entrada de esta estación del metro clausurada. Ahora, tenemos otros fenómenos también en el metro de Londres, que son los fantasmas. Y es que el metro de Londres es conocido por ser uno de los lugares con más actividad paranormal de Inglaterra. Como les decía en programas anteriores, Inglaterra casi es el epicentro de los fenómenos paranormales. Y es que testigos han reportado apariciones fantasmales, voces sin dueño, sombras que se deslizan por los túneles y extrañas sensaciones de ser observados. La estación de Covent Garden y el hombre de sombrero es uno de los fenómenos paranormales más conocidos. Y este es uno de los fantasmas más famosos del metro de Londres, y es el de William Terriss, un actor que fue asesinado en 1897 cerca del teatro Adelphi. Desde hace más de 100 años, trabajadores y pasajeros han reportado verlo en la estación de Covent Garden. Su presencia, pues se dice que es aterradora. Se aparece como una figura alta, vestida con ropa del siglo XIX y un sombrero de copa, y ha sido visto mirando a los pasajeros sin parpadear y desapareciendo en las sombras. Se dice que su presencia causa una sensación de frío extremo y miedo inexplicable. Por otro lado, en la estación de Bank se habla de una monja negra, y en esta estación es conocida como una de las más embrujadas de Londres. Les cuento un poco, esta estación fue construida sobre el antiguo cementerio de un monasterio, y desde su apertura, trabajadores y pasajeros reportaron extraños lamentos y apariciones de una extraña mujer vestida de negro. Por otro lado, hay rumores de un caso de un guardia desaparecido en 1978. Y se trata de un guardia de seguridad que trabajaba en la estación que desapareció de manera misteriosa. Pues se dice que se quedó solo en la estación después de medianoche. Minutos después, antes de desaparecer, llamó por radio diciendo: ¡Hey! Aquí hay alguien abajo. No debería estar aquí. Cuando sus compañeros llegaron, no había rastro de él. Su linterna fue encontrada en el suelo encendida, pero jamás encontraron su cuerpo. Algunos creen que fue víctima de la monja negra de la que les hablé hace un momento, que se supone que es el fantasma de la mujer que perdió a un esposo en un incendio en el siglo XVII y cuya alma se quedó atrapada en el subsuelo de Londres. Ahora, también existen
Otras desapariciones también bastante raras, porque a lo largo de los años han ocurrido desapariciones inexplicables dentro de este metro. Personas que han entrado en los vagones y nunca han vuelto a salir. Caso importante es el de Christopher Wallis, que es uno de los casos más inquietantes que ocurrió en 1967, cuando un hombre llamado Christopher Wallis tomó el metro en la estación de Holborn. Él fue visto por última vez subiendo a un tren con destino a Liverpool Street. Su esposa lo esperaba en la estación de destino, pero nunca salió del tren. Se revisaron todas las cámaras de seguridad y no se le vio bajarse en ninguna estación. Su paradero aún sigue siendo un misterio. Los trabajadores del metro creen que pudo haber caído en un portal temporal o en uno de los túneles sellados que conectan el metro con estructuras subterráneas más antiguas. Tenemos otro caso, que es el misterio de la mujer de King Cross. ¿Recuerdan a King Cross? Aquí que me digan dónde han escuchado esa estación de King Cross. Les voy a mandar un besazo al que me diga en los comentarios dónde han escuchado esta estación de King Cross. En 1995, una mujer llamada Sarah White desapareció en la estación de King Cross. Testigos aseguraron que se subió a un tren vacío a altas horas de la noche. Al llegar a la siguiente estación, su asiento estaba vacío, pero su bolso quedó en el suelo. La policía revisó las cámaras de seguridad, pero jamás se vio que Sara se bajara del tren. Algunos creen que pudo haber sido víctima de un fenómeno paranormal o incluso que fue absorbida por los túneles ocultos del metro. El metro de Londres esconde una red de túneles secretos que no están en los mapas oficiales. Y esto es bastante interesante, chicos. Durante la Segunda Guerra Mundial, el metro fue utilizado como búnker y laboratorio de pruebas. Se rumorea que el gobierno británico realizó experimentos con armas biológicas y psicológicas en algunas estaciones. Algunos testigos han reportado haber visto hombres vestidos con trajes de protección caminando en estaciones abandonadas. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrían algunas desapariciones estar relacionadas con experimentos encubiertos? El metro de Londres, pues no, parece ser que no es solo un sistema de transporte, sino pues según las habladurías, puede ser también un lugar cargado de misterios, desapariciones y fenómenos paranormales. Pues estaciones embrujadas y cerradas sin explicación, las hay. Fantasmas que aparecen en los túneles y en los trenes, también hay reportes. Desapariciones inexplicables de pasajeros y trabajadores, también. Rumores de experimentos secretos y túneles ocultos, también ya vimos que hay. Así que si alguna vez viajamos en el metro de Londres, creo que tenemos que prestar mucha atención a nuestro alrededor, porque quizás veamos sombras que se mueven en la oscuridad. O quién sabe, escuchar una voz llamándonos por nuestro nombre desde un túnel vacío. Virgen Santísima, qué cosa. A ver, chicos, vamos a ver. A ver, vamos a ver, dice Adrián. Es una hipótesis algo rara. Si pueden viajar por toda la galaxia y aprovechar la energía de las estrellas, no tiene sentido que monitoreen volcanes. Pues tal vez no los están monitoreando, tal vez hay algo allá adentro. No sé,
O sea, ¿sabes cómo se me figura? Como si fuera uno de esos estaciones en los que cargas los coches eléctricos. No sé por qué tengo la sensación de que los volcanes son como una estación, como una gasolinera de naves espaciales. Algo así se me figura. José Luis dice, ¿qué tal el metro de la Ciudad de México? Todos los días desaparecen personas. Ay, sí, pero son por las razones equivocadas. Hola, Arael, muy buenas noches, bienvenido, chiquitín, muchísimas gracias. Discúlpame, es que a veces se me van los mensajes, pero ya saben que los tengo siempre presentes y trato de leerlos más que se puedan. Beli dice, en mi región, en la Huasteca, hay un cerro casi imposible de escalar, solo con el apoyo de los lugareños, que es una comunidad que vive a las faldas de ese cerro, con el uso de celulares Hay muchos videos de naves o luces ingresando en la parte alta de este cerro. Se puede apreciar a varios kilómetros a la redonda. ¡Wow! Manuel, muchísimas gracias. 10 estrellitas, te lo agradezco. Víctor, Harry Potter. ¡Mua! Besazo, tú sí sabes. Manuel, Harry Potter. ¡Mua! Juan Carlos, Harry Potter. ¡Mua! Y Manuel Margariño otra vez. Harry. ¡Mua! Víctor. Dice Beli, no se vale, ya me ganaron. Harry Potter. Para usted también hay beso, Beli. ¡Mua, mua, mua, mua! A ver, dice Manuel, dice, mándele estrellas. No que solo piden besos y saludos, nos apoyan mandando estrellitas. Sí, cierto, manden estrellitas, chicos. Bueno, chicos, las desapariciones inexplicables, pues han sido parte de la historia de la humanidad desde tiempos inmemoriales. Viajamos en la rutina del día a día, confiados en que a lo mejor volveremos a casa, en que el mundo sigue las reglas que conocemos, pero en cualquier momento todo puede cambiar. Un simple paso en falso, entrar en una calle equivocada, una sombra donde no debería haber nada, y en un parpadeo alguien puede dejar de existir. Los casos que hemos explorado esta noche siguen sin respuesta. Siguen siendo cicatrices abiertas en la memoria de quienes esperan, de quienes buscan y jamás se encuentran. Pero hay algo aún más aterrador que una desaparición, y es la certeza de que podría pasarnos a cualquiera de nosotros. Tal vez esta noche al apagar la luz, escuchemos un sonido extraño en la oscuridad, un eco lejano de una voz que pide ayuda, un roce en la ventana, aunque nadie esté afuera. O quizá, en el reflejo del espejo, notemos por un instante que falta alguien que debería estar ahí. Las desapariciones misteriosas son un recordatorio de que el mundo esconde secretos que aún no comprendemos y que hay fuerzas que operan en las sombras más allá de nuestra comprensión. Así que esta noche, antes de dormir, vamos a cerrar bien las puertas. Revisemos 2 veces si todos están en casa. Y si de pronto nos despertamos en medio de la noche sintiendo que alguien nos observa desde la oscuridad, tal vez sea solo nuestra imaginación, o tal vez alguien o algo que ya no está ha venido a buscarnos. Y así hemos llegado al final de esta noche en la hora macabra. Hemos recorrido senderos donde la gente desaparece sin dejar rastro. Nos hemos adentrado en las historias que desafían la lógica, casos que siguen sin respuesta y sombras que se alargan en la oscuridad de lo desconocido. Pero la pregunta es, ¿qué piensan ustedes? ¿Esto fueron solo accidentes? ¿Fenómenos paranormales? ¿O acaso hay algo acechando en la frontera entre nuestro mundo y otro?
esperando el momento exacto para tomar su próxima víctima? Miren a su alrededor. ¿En realidad estamos seguros de que estamos solos? Recuerden que la oscuridad oculta secretos que quizás nunca debimos intentar entender. Pero si queremos seguir explorándolos, los espero en la próxima emisión, tanto de Perturbador como de La Hora Macabra, si es que todavía estamos aquí para escucharlas y yo para narrárselas. Muy buenas noches, chicos. Hasta pronto. Muy bonito domingo y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!